Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta propuesta de actualización académica en educación ambiental y cultura del agua que impulsa la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta propuesta que consta de 300 horas cátedra, 200 horas reloj, donde va a haber conferencias magistrales de reconocidos especialistas y también actividades en acompañamiento con tutores virtuales. En este sentido, nosotros vamos a transmitirles a ustedes en primer lugar los saludos de la señora directora de Educación Superior de la provincia de Entre Ríos, licenciada Verónica Smith, quien no nos ha podido acompañar en este momento porque está recuperándose, de lo que todos ya estamos viviendo, que es la pandemia del COVID. Así que le deseamos una pronta mejoría. Va a acompañarnos en otras clases. En ese sentido, les dejamos en la página, en la plataforma, en el inicio, un saludo de ella grabado y también un saludo del presidente del Consejo General de Educación, licenciado Martín Müller. Les comento que el equipo que va a estar acompañándolos a ustedes en este recorrido está formado por el doctor Héctor Valentini, coordinador académico desde la Dirección de Educación Superior, por mí también en la figura de coordinadora académica, por César Luján a cargo de la plataforma y por 3 tutores que van a estar acompañándolos desde las aulas, Lautaro Reyes, Gabriel Suárez y Elizabeth Weisenthal. Nosotros somos el equipo para acompañarlos en esta propuesta, que es una propuesta que focaliza o enfoca, a veces como decimos nosotros, la mirada en la temática del agua en la provincia de Entre Ríos. Una propuesta que está pensada para formadores de formadores, es decir, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos precisamente desde este lugar tan estratégico de educación como es la formación de los formadores, poder construir en los nuevos docentes estos nuevos marcos teóricos, estas nuevas miradas en relación a educación ambiental y la valoración del agua, y desde ahí poder lograr un despliegue en todo el estudiantado. Esa es la propuesta. Agradecemos el acompañamiento de ustedes. Sabemos que en este momento nuestra provincia está bajo inclemencias climáticas muy fuertes en diferentes departamentos. Nosotros en Paraná estamos justo en este momento con una gran tormenta. Pedimos disculpas si tenemos algún problema de conectividad, pero estamos intentando dar inicio y cumplir con las clases que hemos programado. En ese sentido, también le doy la palabra al doctor Héctor Valentini, que va a decirnos unas palabras por la Dirección de Educación Superior y también nos va a presentar a alguien. Adelante, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos, a los compañeros del equipo de trabajo y bueno, a todos los cursantes de esta tercera corte, aunque con cambios muy significativos esta vez, de la actualización académica en educación ambiental. Cristina ya dejó los saludos de la directora de Educación Superior y del presidente del Consejo General de Educación, que lamentablemente no nos pueden acompañar, pero que nos han mandado sus saludos y han dejado eso grabado para que pudiéramos acercarlo a ustedes por medio de la plataforma. En este año tenemos todos los años tenemos la participación especial de muchos conferencistas muy destacados de nuestro país y también de países cercanos. Esta vez tenemos la participación de otra institución de nuestra provincia, como es el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay. Cuando empezamos a pensar los logos de esta nueva actualización, las gráficas de esta nueva actualización, sobre todo fundada en la cultura del agua, surgió la posibilidad de utilizar un cuadro histórico que está en este colegio, Alegorías de Entre Ríos, y bueno, es el cuadro que ustedes van a ver cuando tengan posibilidad de entrar
a la plataforma. Es el cuadro que está ilustrando la portada del aula, de cada una de las aulas en las cuales ustedes van a cursar la actualización. Y también está mostrando la riqueza de Entre Ríos en el portal, en la primera página de la plataforma, ¿no? Así que invitamos al rector del Colegio Histórico de Concepción del Uruguay, el profesor Ramón Sieri, palabras, nos va a saludar, y también gente del archivo histórico del colegio va a trabajar algún material audiovisual que a lo largo de la actualización, no en esta primera clase, pero a lo largo de la actualización, pondremos a disposición como recurso también. Así que, Ramón, lo dejo unos minutos para que puedas saludarnos y contarnos esto del Colegio Histórico. Bueno, buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos los participantes de esta capacitación. Y bueno, en nombre del Colegio del Uruguay, Justo José de Urquiza, que justamente muchos de ustedes conocerán, pero para aquellos que no lo conocen, como decía Héctor, hay una obra realmente desde el punto de vista plástico, que es una obra maravillosa que justamente en la parte intermedia, digamos, lo que son las escaleras, cuando uno accede a los museos, sobre todo el Museo de Ciencias Naturales, uno se puede llegar a encontrar con esta obra que en forma de mosaicos es una obra que tiene 3 por 3 metros, estamos hablando, que está conformado por 25 placas. Cada placa tiene 60 centímetros cuadrados y es una cuestión realmente alegórica, es la alegoría de Entre Ríos, que a través de un ex alumno en el año 1947 lo donó al Colegio del Uruguay. Esta obra fue donada por el arquitecto Emilio Mauri y fue realizada por el plástico Alberto Arrastía. A partir de 1947, entonces, pasó a formar parte del patrimonio del Colegio del Uruguay, como tantos otros recursos, pero este recurso, sin lugar a duda, y en lo que tiene que ver con el agua, uno de los temas centrales, ¿no?, que para nosotros, que estamos en una provincia tan particular y sobre el acuífero guaraní, tener esta obra representada desde lo artístico y la representación de la provincia de Entre Ríos, donde por supuesto aparece desde la mitología griega con 2 ninfas que de una u otra forma caracterizan cada uno de los 2 grandes ríos de la provincia de Entre Ríos, como es el río Uruguay y el río Paraná. Pero por sobre todas las cosas también se simbolizan cada uno de los puntos cardinales de esta obra, donde se rescatan la fauna, la flora, la flor del burucuyá, una de las flores, digamos, tan particulares de nuestros campos, de nuestros, digamos, montes, ¿no?, por una planta que surge a través de una enredadera tan simbólica en nuestras costas. Y por sobre todas las cosas también aparece como elemento identitario también el escudo de la provincia de Entre Ríos. Predominan, por supuesto, los colores naturales, el azul celeste, pero también está simbolizada cada uno de los elementos y recursos importantes que allá por mitad de lo que era el siglo XX, Arrastía toma como ejemplo. Por supuesto, no falta, simbolizando a Paraná, lo que es la catedral, lo que es el Parque Urquiza, y por sobre todas las cosas también todo lo que tiene que ver con el recurso calcáreo que caracteriza la zona de la costa del Paraná. Los puertos, como los puertos de Concepción del Uruguay y el puerto de Diamante, y también el Delta, forman parte de esta obra pictórica, esta gigantografía que tenemos nosotros aquí en el Colegio del Uruguay, como también los recursos vinculados al desarrollo industrial, que caracterizan de una u otra forma en esta obra lo que tiene que ver con el frigorífico de Gualeguaychú, para aquel momento en plena pujanza, ¿no?, mitad del siglo XX. Por supuesto que el Palmar, la selva de Montiel, el río Gualeguay, que de una u otra forma también conjuntamente con el Mocoretá y el Guayquiraró
forman parte de esta geografía que nos caracteriza como hombres del litoral, de la Mesopotamia, y Carrastía lo ha simbolizado. Los árboles, por sobre todas las cosas también lo que tiene que ver con el palmar, pero también con el ceibo y también con el desarrollo de lo que es nuestra agricultura, a través del lino, el trigo, el maíz, aparecen representados en esta obra maravillosa, que por supuesto también está coronada por lo que es la pirámide de Plaza Ramírez, ¿no? Simbolizando uno de los íconos más importantes que nos ha dejado como obra nuestro creador y fundador del colegio, que fue el general Justo José Urquiza, que tiene que ver con el pronunciamiento y la Constitución. Estas interpretaciones que uno va haciendo, ¿no? De esta obra, que por supuesto, si lo vinculamos con lo ambiental, estamos vinculando sobre todo un recurso, como dijimos, sumamente importante como es el agua, y que en este colegio, con casi 172 años de historia, uno de los 3 colegios históricos del país, todos los días de una u otra forma, por supuesto, destacamos y referenciamos esta obra, y por supuesto, como le decía a Héctor y a todos aquellos que están trabajando en esta capacitación, para nosotros es un verdadero orgullo que hayan destacado y estén compartiendo esta obra de arte desde el colegio hacia todos los rincones, ¿no? Que de una u otra forma pueden tomar la provincia de Entre Ríos y las otras provincias que visitan el portal del Consejo General de Educación en la Dirección de Enseñanza Superior. Así que, por supuesto, uno espera que en esta situación sanitaria, epidemiológica que tenemos, volvamos a cierta normalidad y que el Colegio del Uruguay en algún momento no solamente le comparta una parte importante como es esta obra, sino también que pueda recibirlos a ustedes para el desarrollo y la continuidad de las capacitaciones que ustedes vienen realizando. Muchas gracias, Ramón. Reiteramos que esta obra va a ser la portada de toda la plataforma digital en la cual se curse la actualización y de cada una de las aulas. Muchísimas gracias por su participación y por su intermedio a la gente del Archivo Histórico del Colegio de Concepción del Uruguay. Exactamente. Muy pronto van a tener entonces el material, que por supuesto nosotros como uno de los colegios preuniversitarios de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencia y Tecnología, nos vemos totalmente congratulados en poder participar, y docentes del colegio también van a estar participando en esta capacitación. Así que desde la costa del río Uruguay, desde el oriente entrerriano, saludamos y deseamos el mayor éxito en esta capacitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto para nosotros haber podido conocer esta maravillosa obra de arte y bueno, que sea hoy por hoy la cara de nuestra actualización. Así que bueno, después estaba preguntándole justo a Héctor si sería posible, porque tengo también la gran alegría de comentarles que en esta videollamada se ha conectado la ingeniera Rosa Burone, una de las profesoras que va a estar a cargo de la tercera clase. Ella es entrerriana, está en Santa Fe, pero también es alguien que tiene una trayectoria reconocida en todo lo que es agua y contaminación del agua. Y tenemos también la alegría y el honor de contar en este momento conectados con nosotros con el profesor Jorge Eliezer Rivera Franco. Él es de Colombia y va a estar a cargo de la última clase, la clase magistral, donde vamos a discutir en relación a todo el recorrido de la actualización académica, el rol del educador ambiental, es decir, la potencialidad, la enorme potencialidad que tenemos como docentes, como educadores, de poder hacer realmente un cambio, una transformación social en estos marcos conceptuales de entender a la educación ambiental como una educación ética. Así que, bueno, ellos están conectados en este momento con mucha responsabilidad, precisamente por estar en otra provincia y en otro país para contextualizar sus charlas, sus clases. Así que, bueno,
La primera clase va a estar a cargo del doctor Héctor Valentini y yo lo voy a acompañar y vamos a ponernos a conversar entre todos de cuál es la propuesta que se impulsa desde el Consejo de Educación en relación a la educación ambiental, cuál es la propuesta que se impulsa desde la educación superior de educación ambiental y cuál es las miradas pedagógicas, las nociones, las conceptualizaciones, es decir, qué entendemos por ambiente, qué entendemos por educación ambiental, cuál es el objeto de estudio de la educación ambiental, cuáles son las concepciones pedagógicas para hacer educación ambiental. Así que, si me permiten ustedes, como para ir haciéndolo más llevadero, yo quiero compartir una presentación. Pueden hacer las consultas, las preguntas a través del chat. Sus tutores que están en este momento van a ir transmitiéndonos las preguntas. Así que, bueno, lo primero que yo les puse como presentación es una noticia, y es una noticia que es antigua, pero me importó mucho el título. El título, esto se publicó en el diario La Nación en el año 2004, y si ustedes ven el nombre y la noticia dice Agua, el tesoro líquido de Entre Ríos. Bueno, ¿por qué esta actualización ambiental con el acento puesto en el agua? Porque sin duda como entrerrianos y como docentes a veces desconocemos la realidad en relación a nuestros bienes hídricos, pero sobre todo porque es importante construir estrategias didácticas para poder impulsar la valoración de este tesoro líquido que tenemos los entrerrianos y sobre todo la concientización de cuidado. Sabemos hoy por hoy que el agua cotiza en bolsa, el agua siempre ha sido considerado un recurso hídrico, el agua es sin duda alguna una moneda importante en lo que es el juego de la geopolítica mundial, y nosotros como entrerrianos, si ustedes miran esta noticia, acá dice los 7.736 cursos de agua. Esto es del año 2004. Hoy por hoy la Dirección de Hidráulica está hablando de más de 8.000 cursos de agua. Fíjense, eso sumado a los 28 grandes ríos que tenemos, dice que podría dar la vuelta al mundo 4 veces. Si unimos todos los cursos de agua de la provincia, nuestros cursos de agua dan la vuelta al mundo 4 veces. Fíjense ustedes que hablamos de 41.790 kilómetros lineales. A eso le sumamos 1.000 kilómetros de Paraná y el Uruguay, los afluentes y el Río de la Plata, y también el 3% del acuífero guaraní. Tenemos realmente que lo encontramos a 800 metros de profundidad. Es una provincia de 10 cuencas hídricas, realmente una provincia maravillosa. La pregunta es cómo nosotros abordamos estos contenidos en el aula y desde qué lugar hablamos, impulsamos en nuestros alumnos el cuidado y la valoración de estos cursos de agua, de estos bienes hídricos que realmente son sumamente importantes hoy por hoy, no solo a nivel de lo que es la naturaleza, sino también lo que es la organización del territorio y las relaciones sociales. En esa cuestión, yo elegí también un dibujo como para ponerlo en relación. Esto es un dibujo de la licenciada Marcela Pujol, una licenciada en arte que es profesora del Cristo Redentor, y si ustedes ven, literalmente eso es lo que somos los entrerrianos. Los entrerrianos somos agua. Realmente es maravilloso cómo plasma la idea. Bueno, ¿cómo trabajamos esto en el aula? ¿Cómo abordamos? ¿Y qué entendemos cuando decimos hacer educación ambiental con el acento puesto en el agua o construir cultura del agua? O también una categoría que ha trabajado mucho nuestro asesor académico. Esta propuesta se ha construido con el asesoramiento académico del profesor Carlos Galano de la Universidad Nacional del Rosario, y él impulsa la categoría Comarca del Agua. Es una categoría que utilizaban los guaraníes. Otra mirada.
Bien, en este sentido, en este primer módulo, nosotros vamos a abordar la educación ambiental y la cultura del agua. Pero ¿qué vamos a abordar en el primer módulo? Los fundamentos éticos, epistemológicos y políticos. Y tiene 4 unidades curriculares. Estas 4 unidades curriculares van de la mano con la educación ambiental, cuál es el proceso de institucionalización en la provincia de Entre Ríos, el pensamiento complejo, el agua como bien natural, social y cultural, el saber ambiental y los desafíos educativos, las formas del agua, y la educación ambiental y cultura del agua. Hoy estamos en esta primera clase. En esta primera, nosotros vamos a trabajar cuál es la política educativa en lo ambiental que impulsa el Consejo General de Educación. Esa es la primera clase. Mañana vamos a discutir el pensamiento complejo, porque la necesidad de abordar desde la teoría de la complejidad cómo entendemos el agua y cómo construimos el concepto agua. Y en la clase que sigue vamos a trabajar las formas del agua con la ingeniera Rosa Burone y también después seguimos con educación ambiental y cultura del agua con la licenciada Claudia Gota de la Universidad de Rosario. Mañana a las 10 de la mañana vamos a abordar este pensamiento complejo con el licenciado Guillermo Prioto. Así que bueno, empezamos a conversar de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental, qué dicen los diseños curriculares, qué dicen nuestros marcos normativos. Esto estoy segura de que ustedes lo saben, estoy segura de que ustedes ya lo conocen o que han sido parte de alguna de las actualizaciones que brindamos desde el Consejo General de Educación. Lo que estamos haciendo en esta primera clase es revisar precisamente estos conceptos, revisarlos y ponernos de acuerdo. ¿Por qué ponernos de acuerdo? Porque esto es fundamental para poder hacer el proyecto final. Es decir, vamos a consensuar marcos teóricos, conceptos, y esto debe estar plasmado en el trabajo final para aprobar esta postitulación. Bien, lo primero que siempre nos interesa dejar en claro es qué entendemos, por qué la educación ambiental ha tenido la importancia que tiene, el crecimiento que tiene. Justo estamos a una semana exacta de la promulgación en Argentina de la Ley Nacional de Educación Ambiental. Un gran logro. Pero ¿desde dónde partimos para hacer educación ambiental en el aula? ¿Desde dónde revisamos al menos los conceptos y nuestros posicionamientos teóricos? Bueno, lo primero que partimos y empezamos a pensar es que sin duda alguna hay una crisis ambiental. Pero esta crisis ambiental es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural. Y un modelo que deprada la naturaleza, que ha depredado sistemáticamente a la naturaleza. Y que este modelo civilizatorio, este modelo económico, este modelo tecnológico, subvalora la diversidad, no solo la diversidad natural, no solo la naturaleza, sino la cultural. Es también objeto de estudio de la educación ambiental, a la que vamos a redefinir. Que precisamente este modelo privilegia un modo de producción que es insustentable. Nosotros somos una provincia que tiene muchos conflictos en relación a lo que es la producción, la fumigación, tenemos todo el problema de agroquímicos, y es un proceso, una forma de vida y de producción que en lo que es la globalización se han vuelto hegemónicos. En este sentido, realmente, entonces, fíjense ustedes que para los que venimos de la biología y que solíamos hacer educación ambiental desde las ciencias naturales, que eso ya no es suficiente. Todos los tiempos tienen una crisis, todos los tiempos tienen problemáticas. La crisis de nuestro tiempo es la crisis ambiental, pero desde donde vamos a partir en esta actualización, expresar que la crisis ambiental, si bien es la crisis de nuestro tiempo, no es una crisis ecológica, sino que es una crisis social. Desde acá nos posicionamos para empezar a ver las normativas, los diseños curriculares, qué es lo que dicen y cuáles son las definiciones que se ha tomado para poder implementar en todos los niveles educativos
como una dimensión transversal a la educación ambiental, todos los niveles y modalidades. Es que la crisis ecológica exclusivamente de la naturaleza no es un problema de la naturaleza, sino que es una crisis social. Y lo que es más, y es muy importante, que es la primera crisis que se produce por un tema de conocimiento, específicamente por el desconocimiento del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? No, en la forma en que nosotros hemos aprendido a conocer. Nosotros hemos aprendido a conocer como sujetos conocedores el objeto de estudio. Si nuestro objeto de estudio es la naturaleza y nosotros somos los sujetos que conocemos, a conocerla separados. Y desde este lugar, el primer problema que tenemos que resolver es pensarnos diferente, pensarnos como parte de la naturaleza, poder construir un nuevo tipo de conocimiento, un conocimiento que no separe, un conocimiento que une, un conocimiento que construya diálogo. El conocimiento. Ya vamos a también a deconstruir la palabra conocimiento para empezar a pensar que la educación ambiental no se apoya en la concepción exclusiva de ciencia ambiental, sino que busca la construcción del saber ambiental. O sea que la crisis ecológica es una crisis social y esta crisis real del mundo está producida por la forma en que nosotros como hijos de la modernidad, nosotros como hijos de la racionalidad instrumental, como sujetos conocedores aprendimos a conocer separados de la naturaleza. Desde ese lugar nosotros tenemos una crisis producto del desconocimiento y en ese sentido, o de una forma particular de conocimiento, y en ese sentido es lo que se busca reconstruir en educación, una nueva forma de estar presentes, un nuevo tipo de conocimiento, donde nosotros seamos parte de la naturaleza. Y esta mirada podemos avanzar en una idea que ya todos conocemos, es que las diferentes concepciones, las diferentes terminologías, las diferentes valoraciones están en relación a el tiempo y las sociedades. Las diferentes concepciones están condicionadas y la concepción ambiental igual. En este sentido, si nosotros vemos que una mirada de la naturaleza o la visión del mundo varía de una sociedad a otra, también vamos a poder entender que si esa visión del mundo varía, van a variar los valores, los intereses, las acciones y las normas. ¿Qué quiere decir? Obviamente, la visión del mundo y de la naturaleza que nosotros tenemos, la visión del mundo y de la naturaleza que tienen los pueblos originarios. Por ejemplo, nosotros tenemos una sola palabra para decir verde. Los guaraníes tienen 10 palabras para decir verde y está en relación al valor de las plantas. También los inuitas tienen muchas palabras para decir blanco. La valoración que tienen algunos pueblos y algunas culturas sobre la naturaleza realmente definen otras acciones y otras normas que van de la mano con construcciones, que son construcciones, todo lo que puede ser una valoración simbólica de la sociedad o imaginarios sociales, pero que se denotan en las prácticas cotidianas. Esa práctica cotidiana que va y deja perfectamente expuesto si nosotros tenemos, por ejemplo, una idea de la naturaleza como una canasta de recursos o simplemente una valoración económica, o si la consideramos un patrimonio natural, un patrimonio con valor social y con valor cultural. Desde este lugar, esa concepción de ambiente condicionada que se nota en la práctica cotidiana y que obedece a procesos simbólicos es lo que nosotros como docentes, como educadores, tenemos la necesidad de revisar. En la aula somos educadores ambientales. Y en ese sentido, la responsabilidad nuestra es conocer nuestros propios marcos teóricos, conocer nuestras concepciones y sobre todo
entender el peso que tiene un término y la construcción de un término. Ayer, por ejemplo, participé de una reunión con equipos directivos donde se estaba hablando precisamente del tema de la educación ambiental y alguien comentó que la educación ambiental era un eje y nosotros dijimos que, bueno, que lo estábamos pensando como dimensión y no como eje. Y la persona nos respondió que son juegos de palabras y no son juegos de palabras. Los términos tienen intencionalidades, tienen valores, tienen objetivos. La lengua es una construcción social. Ahora vamos a ver por qué un término pesa y sobre todo pesa en la concepción de lo que queremos construir. El término ambiente. ¿Qué entendemos por ambiente? ¿Qué es el ambiente? Por lo general, nuestros libros o los manuales que trabajamos con los chicos, me refiero a los que estamos en aulas de secundaria, los que están en aulas de primaria, antiguos manuales todavía siguen diciendo que ambiente es lo que nos rodea. Esos son materiales que tenemos y que si bien estoy segura que ustedes ya han dejado atrás esa definición, la idea de que el ambiente ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, bueno, se acaba de ir la internet, así que ahí sigo. Lo que sí, si alguien del equipo, si Lautaro puede o Gabriel poner la presentación porque no tengo internet para hacerlo. Bueno, continuamos. La idea de que el ambiente no es lo que nos rodea, salirnos de esa posición antropocéntrica y poder construir una nueva posición biocéntrica, una posición ambiocéntrica, donde nosotros seamos parte en un diálogo de igual a igual, en un diálogo que respete los tiempos y los procesos de la naturaleza. Desde ese lugar también poder salirnos de la concepción de que el ambiente es exclusivamente naturaleza. Ya sabemos que el ambiente no es exclusivamente naturaleza, el ambiente tiene una dimensión, una estrecha relación con la dimensión social, es decir, que es una construcción compleja entre lo que son los aspectos de la dimensión natural y los aspectos de la dimensión social, políticos, territoriales, culturales, económicos, todos los aspectos de la dimensión social. Y también dejar de lado la idea de que el ambiente es exclusivamente una canasta de recursos naturales. Por lo general, los de geografía trabajamos con nuestros alumnos la idea de recursos naturales. No se impulsa desde el Consejo General de Educación la categoría recursos naturales, se impulsa la categoría de bienes naturales comunales, es decir, la naturaleza no es una canasta de recursos que satisface las necesidades de la sociedad, como dice la definición de recursos naturales, en un tiempo y lugar determinado, sino que la naturaleza son precisamente y puede ser considerada como sujeto de derecho. Tenemos una ley general del ambiente, la ley 25.675, y la ley dice
Ley General del Ambiente, punto, bien jurídicamente protegido. Eso es un gran avance para Argentina y esta ley ya tiene sus años. También la provincia de Entre Ríos promulgó el año pasado la ley apícola y en la ley apícola se ha podido declarar como bien social protegido a la abeja. Y también, por ejemplo, en algunas localidades, como la localidad de Paraná, hay una nueva ordenanza de arbolado donde se declara a los árboles como bienes protegidos. En este sentido, y también como sujeto de derecho, son grandes avances que nosotros tenemos en los marcos normativos hacia una nueva concepción de la naturaleza, donde la entendemos como sujeto de derecho. Y esto es realmente una gran posibilidad y potencialidad. Bueno, entonces decíamos que tampoco es una canasta de recursos. En ese sentido, poder revisar cuando hablamos de recursos naturales, renovables o no renovables, que ya no estamos para nada impulsando la categoría recursos naturales. Es decir, salimos de la mirada extractivista para poder pensar a la naturaleza como sujeto de derecho, entonces hablamos de bienes naturales comunales. ¿Esto de dónde sale? ¿Se nos ocurrió a nosotros? ¿Esto lo pensamos solo? No. Acá tenemos avances normativos. Como docentes nosotros tenemos marcos que nos regulan y en ese sentido tenemos muchos avances y construcciones normativas a nivel nacional y a nivel provincial. Por ejemplo, en la ley madre nuestra, porque la Constitución no solo ha garantizado en el artículo 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, sino que ha garantizado que tenemos el derecho a la información y a la educación ambiental. Es decir, que la educación ambiental logró el grado más alto de institucionalidad que puede tener una temática, que es estar en la Constitución Nacional. Y también en la Ley Nacional de Educación, la 26.206, en el artículo 89 se establece que el Ministerio de Educación dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo con la finalidad, y esto es lo interesante, de promover valores, comportamientos y actitudes. Y esto es muy interesante porque la ley nacional nos dice cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de la educación ambiental y es promover valores, comportamientos y actitudes. Y eso se puede hacer desde todos los espacios curriculares y desde todas las disciplinas. Esto está sacando un pie de las ciencias naturales que nosotros los de la biología teníamos siempre puesto, educación ambiental es nuestro en las instituciones educativas, está sacando un pie de las ciencias naturales y lo pone sin duda alguna en las ciencias sociales, hacia una construcción de una categoría sociológica del concepto ambiente. En este sentido, realmente tenemos ya desde el año 2006 estas directrices en lo que es nuestros marcos normativos docentes. Y si ustedes ven, tenemos algo que es sumamente rico, que es la Constitución de la provincia de Entre Ríos. La Constitución de la provincia de Entre Ríos, en el artículo 260, declara transversales a muchos contenidos, como todo lo que es contenido de educación sexual, de educación vial, diferentes contenidos fueron declarados transversales. Pero la educación ambiental no fue declarada transversal en este artículo, sino inherente a la educación común. Es decir, que por letra constitucional para la provincia de Entre Ríos, la educación ambiental es inherente a la educación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para Entre Ríos toda la educación es educación ambiental. Y eso nos va a aclarar algunas cuestiones después en relación a la pregunta, ¿cuáles son los contenidos de educación ambiental? Bueno, los contenidos de educación ambiental son todos los contenidos del currículum. Seguimos con una miradita también a lo que es la ley
provincial de educación, la 9890 del año 2009. Recuerden que la ley nacional es del 2006, la Constitución de Entre Ríos del 2008, y en el 2009 se construye la Ley Provincial de Educación, que declara en el artículo 11 que el Consejo General de Educación aprobará los lineamientos curriculares obligatorios para cada nivel, integrándose de manera transversal a la educación ambiental. Y también la Ley Provincial de Educación Ambiental, que no solo considera la educación ambiental como un proceso interdisciplinario planificado, sino también orientado a la construcción de valores y conductas ambientales, basado en la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. A esto tenemos que agregarle hoy por hoy la nueva Ley Nacional de Educación Ambiental, que es muy similar a la Ley Provincial de Educación Ambiental, que posee la provincia de Entre Ríos desde el año 2015. Desde el año 2015 hay una ley que regula cómo debemos hacer educación ambiental en todos los niveles educativos, no solo los obligatorios, sino también en las universidades y en lo que es educación no formal e informal. Y vamos a mirar un poquito esto que ustedes ven acá. Es una foto del diseño curricular. Esto es la página 28 del diseño curricular de primaria. ¿Por qué? Para ver si realmente esto que nosotros decimos, el ambiente no nos rodea, nosotros somos ambiente, es algo que simplemente se nos ocurrió o esto ya está plasmado en los diseños curriculares. Si ustedes miran esta foto del diseño curricular de primaria, dice bien claro que en contraposición a la visión del ambiente como escenario natural en el que las personas desarrollan su existencia, es decir, como algo ajeno y externo a lo social, como algo que nos rodea, el currículum de la provincia de Entre Ríos adopta una concepción que lo entiende como el resultado de interacciones entre sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales. Ya los diseños curriculares están adoptando una concepción diferente de la idea de que el ambiente nos rodea, sino que es una construcción desde una profunda interacción entre sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales. Y lo que es también interesante, ¿cuál es la definición de educación ambiental que tienen los diseños curriculares? Esta es una foto del diseño curricular de nivel secundaria en la página 21 y en la página 69, donde la educación ambiental es definida como una dimensión fundamental de la educación, no como un aspecto subsidiario o instrumental, y que comprenda el ambiente como un sistema complejo. Pero lo que es más, si ustedes ven en la página 69, dice que para atender a lo expresado, a esta construcción de un concepto complejo de ambiente, a esta construcción de una educación ambiental como dimensión fundamental de la educación, lo que sugieren es la ambientalización del currículum. Esa es precisamente la política educativa en lo ambiental que se impulsa desde el Consejo General de Educación y desde lo que es la propuesta de esta actualización de la Dirección de Educación Superior, la ambientalización del currículum. ¿Qué está queriendo decir eso? Está queriendo decir que no hemos pensado en una materia que se llame educación ambiental, en un espacio curricular. Creemos que eso limita a lo que es la construcción de una educación en valores, comportamientos y actitudes. Y lo que se busca es ambientalizar el currículum entero. ¿Qué quiere decir? ¿Cambiar contenidos? No, para nada. Quiere decir que todos los contenidos pueden ser enriquecidos por la dimensión ambiental. Por ejemplo, si estamos en historia, tenemos las líneas de historia económica, tenemos las líneas de historia de las mujeres, de historia del miedo, tenemos muchas líneas de historia política. Bueno, también hay una línea de historia verde. Así como cuando hablamos de Malvinas y ponemos en discusión el conflicto de Malvinas, político, económico, bélico, es necesario que discutamos el término en los términos de los bienes naturales que tiene Malvinas. Por ejemplo, la gran cantidad de petróleo y también la gran riqueza pesquera, además de la posición
tan clave en lo que es la posición relativa en el lugar que se ocupa en relación a las comunicaciones. Hablo de la posición geográfica. En ese sentido, es importante que nosotros podamos reconocer que cada temática puede ser atravesada. Si hablamos de matemática, cuando estamos haciendo problemas de superficie, de ladrillo o de construcción de paredes, bueno, podemos poner en juego la problemática ambiental que atraviesan los hornos ladrilleros y lo que implica socialmente y ambientalmente la producción de ladrillos. Hay importantes notas que han estado saliendo durante la semana en los diarios como para poder incorporar al aula. Si hablamos de lengua, bueno, la lengua es un transversal natural, como la educación ambiental es un transversal natural, porque estamos diciendo construir una posición biocéntrica donde el centro sea la vida, la defensa de la vida, en cualquiera sea su manifestación. En ese sentido, lo que nosotros decimos es, los contenidos son enriquecidos por la dimensión ambiental. No estamos hablando de nuevos contenidos ambientales, sino de contenidos enriquecidos por la dimensión ambiental. Esto es el extra textual de los diseños curriculares, y los diseños curriculares están vigentes desde el año 2009 y 2010. Es decir, ya llevamos más de 10 años impulsando esta propuesta de ambientalización del currículum y de una educación ambiental como una nueva ética. Esta es la definición a la que adhiere el Consejo General de Educación. Una nueva ética que orienta valores y comportamientos sociales hacia los objetivos de sustentabilidad ecológica y equidad social. Pero que para hacer esto necesitamos algunas cuestiones, como una nueva concepción del mundo, es decir, entenderlo como un sistema complejo y llevar a una reformulación del saber y a una reconstitución de conocimiento. ¿Qué queremos decir con una reformulación del saber? Hemos sido formados en la valoración de un saber casi exclusivamente científico, validado por la comunidad, reconocido por la academia. Pero, sin embargo, en lo ambiental es necesario y es fundamental incorporar otro tipo de saberes que no necesariamente están reconocidos, como por ejemplo los saberes de los pueblos originarios, los saberes de nuestros vaquianos, los saberes de nuestra gente rural. Esos saberes construyen una mirada nueva y una forma de entender el mundo que necesitamos incorporar al aula. Esto lo que estamos diciendo es repensar un diálogo, construir un diálogo entre el saber académico y el otro saber, el de la expertanza, el saber de la empiria, ese saber que nos explica muchísimas cuestiones de lo ambiental. Por eso no hablamos de ciencia ambiental, hablamos de saber ambiental. Y desde este lugar, entonces también podemos entender que lo que vamos a abordar cuando hablamos de educación ambiental es un diálogo de ciencias, un diálogo de disciplinas, que sí o sí el abordaje de un problema ambiental, que después durante el recorrido de esta actualización vamos a cambiar, vamos a dejar de usar el término problema para construir el término conflicto, hacia un diálogo obligado entre las ciencias. Esto nos ubica precisamente ante un desafío interdisciplinar. Nosotros decíamos al principio que la propuesta para hacer esta educación ambiental como una educación ética, como principio metodológico, se propone la interdisciplina. Bien, en este sentido, el enfoque disciplinar específico es precisamente una paradoja, ya que el objeto de estudio de la educación ambiental lo constituye la relación sociedad-naturaleza. Y esa relación sociedad-naturaleza nos da como resultado al ambiente. Y cuando nosotros tenemos una disonancia, una falta de concordancia o una desarmonía entre esa relación sociedad-ambiente, es donde aparece el conflicto ambiental. Entonces, esto nos lleva a redefinir el objeto de estudio de la educación ambiental. El objeto de estudio de la educación ambiental no es el ambiente, es la relación
sociedad-naturaleza. Esa relación sociedad-naturaleza construye el ambiente. Y cuando esa relación sociedad-naturaleza tiene aspectos y momentos de no correspondencia, es donde surge el conflicto ambiental. Y ese conflicto ambiental precisamente necesita, no solo en el aula, sino en la vida misma, para ser abordado, necesita reunir, religar las miradas fragmentadas, necesita la nueva o una reconstrucción o una resignificación del conocimiento y del saber que por nuestra propia formación hemos fragmentado, necesita ser religado, reunido en desarrollos disciplinares que puedan ser abordados desde una temática, desde un conflicto ambiental, desde un problema ambiental, por varios espacios disciplinares. Lo que ha sido realmente con las instituciones que hemos trabajado esta estrategia durante la pandemia, una gran oportunidad para resolver uno de los problemas más importantes que nos ha dejado esta forma de trabajo no presencial, que fue la evaluación, porque a partir del abordaje de una sola temática, no solo podían participar varios espacios y varias disciplinas, sino que también podían ser evaluados en un trabajo varios espacios y varias disciplinas. Bueno, el ambiente es el resultado de la relación sociedad-naturaleza, y esa relación sociedad-naturaleza es el objeto de estudio de la educación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando para poder pensar como dimensión? Sabemos que por lo general trabajamos la idea de eje o la idea de tema transversal o de eje transversal, en el sentido de un modelo como espada que atraviesa algunos contenidos, algunos profesores, el interés de algunos alumnos, pero que no alcanza a impregnar. Lo que nosotros estamos pensando para construir esta dimensión ambiental es un modelo de transversalidad que se compara a la disolución de un líquido, donde el transversal es la sustancia que, como en la infusión, se distribuye de manera homogénea. Para decirlo de forma más sencilla, el currículum es una taza de agua hirviendo y la educación ambiental un saquito de té. Luego de un tiempo todo estará impregnado de esta dimensión ambiental. Esa es la propuesta que estamos impulsando, es decir, la necesidad de un cambio de enfoque, no tema, no eje, dimensión transversal. Y desde este lugar, al pensarlo como una dimensión transversal, debemos sí o sí, y esa sí es nuestra tarea como educadores, una profunda reflexión sobre el paradigma que hemos construido y que impulsamos en el aula. Construimos un paradigma en relación al lugar que le otorgamos la naturaleza. Si nosotros seguimos pensando desde una mentalidad extractivista, y sí, la naturaleza va a ser solo una canasta de recursos. Es necesario cambiar eso, sentirnos parte, sentirnos en diálogo con la naturaleza y empezar a pensar en los elementos de la naturaleza como bienes sujetos de derecho. Redefinir el concepto de ambiente. El ambiente no nos rodea, nosotros somos parte del ambiente. Y también resignificar el objeto de estudio. El objeto de estudio de la educación ambiental es la relación sociedad-naturaleza. En este sentido, y esto ya es un aporte para los trabajos finales, las categorías que nosotros impulsamos en esta actualización es la categoría de ambiente, no medio ambiente. El ambiente no está partido ni es solo la dimensión natural. El ambiente es uno entero, el ambiente es una construcción compleja entre lo social y lo natural, con todos los aspectos. No hablamos de bienes naturales, no de recursos naturales. No recursos naturales, la naturaleza no es una canasta de recursos, son bienes naturales como sujetos de derecho. No hablamos de eje, hablamos de dimensión pedagógica, dimensión, no eje. Y vamos a tratar de dejar al lado también la categoría de problemas ambientales y hablar de conflictos ambientales, porque atrás de cada problema ambiental hay una relación de intereses, hay una relación de poderes y hay un interés en apropiación que sí o sí incluye conflictos sociales. Por eso hablamos de conflictos y no problemas. Y también pensarnos nuevamente que nosotros como sociedad somos lo que construimos esta relación con la naturaleza. Y en esta construcción,
cuando lo que construimos son disonancias o no concordancias, es donde aparecen los conflictos ambientales. La idea de poder construir desde los institutos de profesorados, en los formadores de formadores que van a formar a los nuevos docentes, una educación ambiental que prepare para la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso, implica sí o sí la necesidad de trabajo interdisciplinarios, de transversalización de la educación ambiental en toda la institución y de impulsar en los alumnos valoraciones, comportamientos y actitudes para otra forma de estar en nuestra casa común, otra forma de estar en nuestro planeta, otra forma de valorar nuestros bienes naturales y otra forma de sentir que nosotros somos parte, que el futuro de la naturaleza, que el futuro de la sociedad, perdón, el futuro del planeta está indudablemente ligado a nuestro futuro como especie, a nuestro futuro como sociedad. En ese sentido, la propuesta de educación ambiental que nosotros impulsamos va de la mano con transversalizar la dimensión pedagógica, con ambientalizar el currículum y con construir nuevas concepciones teóricas. Les dejo acá, a lo último, voy a volver a contarle el tema de la actividad final. Ahora les voy a dar el espacio a Héctor, que va a abordar esto, pero también desde la dirección o desde la educación superior. Y después volvemos a la actividad. Cualquier consulta que ustedes tengan, vayan poniéndola en el link y sus tutores nos van pasando. Bueno, Héctor. Bueno, Cristina, muchas gracias. En relación a eso último que mencionaste de las consultas, estaba siguiendo el YouTube, la transmisión por YouTube. Hay varias consultas en relación al acceso y demás. Al final ustedes van a tener la posibilidad de que los tutores puedan comentar sus consultas. Así que quédense tranquilos que cada una de esas dudas que están poniendo en YouTube van a ser atendidas. Bueno, voy a comenzar a presentar, ir profundizando y compartiendo lo que Cristina bien estaba desarrollando en relación a esto de la educación ambiental. Y en relación a esto de la ambientalización del currículum, ¿no? Cristina bien decía que la ambientalización del currículum debe permitir un saber ambiental que incluya los conocimientos, todo lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios. Repirae, Itaí, Piteé, en la lengua chaná, significa algo que es fundamental para poder lograr esa interdisciplinariedad y un pasito más allá de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, significa desatarse para aprender, poder despegarse de todas aquellas cuestiones que nos formaron disciplinarmente, que bien nos han enriquecido, por supuesto, pero que en contacto con otras ciencias nos enriquecen mucho más todavía. Desatarse para aprender. Partir, al igual que lo hizo Cristina, una noticia periodística, poder reflexionar sobre la visión que la prensa y bueno, como formadora de opinión, tiene sobre estos bienes naturales, ¿no? Una noticia que habla de la necesidad de recuperar la hidrovía, el 18 de marzo de este año, la necesidad de recuperar la hidrovía del río Paraná. Y en el copete de la información dice, la hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía navegable de las exportaciones argentinas. Nuevo proceso licitatorio, se abre la posibilidad de recuperar el protagonismo estatal para controlar multinacionales y redistribuir regalías. Estuve tratando de encontrar noticias nuevas, noticias de estos últimos meses,
en donde se viera al río Paraná como lo que es un bien natural atravesado por todas estas dimensiones que Cristina bien mencionó, y no solo desde un punto de vista desde lo económico. Las mayorías de las noticias, por no decir el 99% de las noticias que estuve viendo, tienen que ver con esto, ¿no? Pensar el río Paraná como hidrovía, vista desde la perspectiva pura y exclusivamente económica. Inclusive en algunos recontos que son oficiales, tanto de Nación como de las diferentes provincias, no solo de nuestro país, sino de países hermanos, países limítrofes hermanos, se cuenta la historia y el camino que ha tenido este grupo, este Tratado de la Cuenca del Plata, que es quienes llevan adelante la gestión de la hidrovía, y hacen un reconto en diferentes países, hacen un reconto de los diferentes años, desde 1969, en donde este Tratado de la Cuenca del Plata se funda, hasta 1989, en donde estuvieron las últimas reuniones, los últimos encuentros, por ejemplo, la reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata en 1989, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay. También en estos recontos decía, es difícil encontrar una visión del río como bien natural, atravesado por todas estas dimensiones que estamos reflexionando a lo largo de esta tarde, ¿no? Sino que se lo ve desde esta perspectiva puramente economicista, con posibilidades de poder transportar recursos, ¿no? Recursos que era esta diferencia, presentes en esta diferenciación que Cristina hacía en su presentación. Visto esto, claramente en el mundo existe y existió, ¿no?, desde hace ya tiempo, una preocupación y una competencia por lo que comúnmente escuchamos denominar recursos naturales. A lo largo de estos recortes, estos artículos periodísticos y estas informaciones oficiales, se ve esto, ¿no? Los recursos naturales. Esta forma de nombrar o describir a la naturaleza que estuvimos reflexionando, está desarrollada, como Cristina lo decía, por concepciones ciertamente mercantilicistas, ¿no? Como lo planteábamos en los recortes. Contrapuesto a esta cultura mercantilista de la vida, nosotros, desde una mirada ética de la educación ambiental, concebimos, y subrayo ahí la palabra concebimos, como bien común a la naturaleza, por lo que una de las ideas centrales de esta concepción sería migrar la mirada de los recursos naturales a los bienes naturales comunales, como lo expresaba Cristina. Subrayé la palabra concebir porque si nosotros vamos a la etimología de la palabra concebir, viene del latín concipere, que significa tomar enteramente lo contenido. Todo lo que contiene lo que estamos tratando de mencionar, ¿no? Nosotros concebimos al ambiente como algo que no está puramente regido por lo mercantilista, ¿no? Como recurso, como canasta de recursos, sino como bien natural comunal. Citando, Cristina lo citó en varias oportunidades, a Enrique Leff, que está compilado en Alberto Pengue, en el libro que es El pensamiento ambiental del sur, de 2017, nosotros podemos expresar que al día de hoy se encuentra en debate estos bienes naturales que en la historia han sido pensados siempre como disponibles e inacabados, como por ejemplo el que nos reúne en esta actualización, el bien natural del agua, ¿no? También Cristina citó el suelo, entre otros. Además, lo que es importante reflexionar desde nuestras cátedras, desde nuestros espacios curriculares, es no solamente los bienes naturales como bienes naturales comunales, sino los servicios ambientales que estos bienes naturales también prestan
a la sociedad, ¿no? A lo comunitario. Y ahí viene, para profundizar un poquitito, lo que Cristina decía del conflicto y de la problematización. Nosotros nos paramos en el conflicto y no en la problematización. De aquí lo importante, ¿no? De focalizarnos en nuestras prácticas, en estas estrategias, en ciertas estrategias que pueden o no ser ajenas a otras temáticas y a otras realidades educativas, pero que aquí en la educación ambiental aportan y deben aportar la posibilidad de subjetivar a nuestros estudiantes para la conformación de lo que es una ciudadanía ambiental auténtica. No enseñamos, no transmitimos contenidos, sino que problematizamos, pero fundamentalmente conflictuamos nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, que en definitiva nos atraviesa y formamos parte de esa vida cotidiana y de esa vida natural. Para puntualizar algunos puntos de estos dos términos, ¿no? Que estuvimos hablando de la problematización y de lo conflictivo, del conflicto ambiental. Héctor, disculpame, Héctor, no está pasando Sí. la presentación. Bueno, mientras esperamos un ratito que Héctor se vuelva a conectar, les comento más o menos la propuesta de evaluación de esta actualización. Consiste en un proyecto final, es un proyecto interdisciplinario, pensado para su institución, grupal, y que nos interesaría mucho si ustedes ya a partir de este momento podrían, por ejemplo, comenzar a pensar con qué colegas lo pueden realizar y el tema desde el que lo quieren abordar. Ahí se acaba de unir Héctor, adelante. Ahí está, perdón, me avisaron que no estaba pasando la presentación y después se cortó. Ahí intento de nuevo. ¿Se pudo ver algo, Cristina? Yo vi que quedó solo en la primera diapositiva. Eso es lo que se veía, pero no adelantaban. Ahí intentamos de nuevo. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Bien, gracias. Sí, ahí está. Ahí está. Bien, creo que se escuchó, ¿no es cierto? No estaba cortado. Se escuchó perfecto. Ah, bien, 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 gracias. No, decía, para profundizar un poco estos conceptos, ¿no? Contrapuestos de la problematización y el conflicto ambiental que venimos desarrollando, la problematización ambiental nos presenta como objetivo a una selección, a una estructuración, a una delimitación de un problema a investigar. Pero ese problema puede estar atravesado, y de hecho lo está, por diferentes intereses, bien lo explicaba Cristina al final de su ponencia. Es preguntarse sobre la complejidad de lo real, lo que hace insuficiente a la explicación, ¿no? Ahí es colocar determinado concepto o asunto en cuestión para un análisis o una discusión de sus aspectos centrales, pero siempre atravesado por estos intereses que no que lo desvirtúan, pero que no lo hacen del todo apropiado para la generación, digamos, centrarnos en esta cuestión de lo ambiental como venimos hablando de la educación ambiental, como sí lo hace el conflicto ambiental. ¿Qué significa el conflictuar ambientalmente?
una situación, ¿no? Es un proceso en el que se presentan diferencias que generan tensiones entre los actores sociales, y ahí está la posibilidad de subjetivar, ¿no? La posibilidad de subjetivar para la conformación de lo que es la ciudadanía ambiental, la formación de la ciudadanía ambiental. En los objetivos, en las estrategias, en los propósitos, en el qué, en el cómo y en el para qué. Y en las formas de nominar, en el lenguaje. Y ahí viene lo que Cristina mencionaba de la lengua, no como un hecho caprichoso, sino como una herramienta fundamental para identificarnos en el nombrar las cosas. También forma parte de nosotros el lenguaje, y en ese decir también va nuestra persona, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos con los cuales nos encontramos en la educación ambiental, en nuestros currículos, en nuestras clases, ¿no? En esto que ya lo veníamos diciendo, esto es quizás un poco reiterativo, recursos naturales versus bienes naturales comunales. También nos encontramos con estos otros conflictos: ecodesarrollo o desarrollo sostenible, o ética de la sustentabilidad, lo sostenible o lo sustentable. A lo largo de la historia, de todos estos movimientos que fueron trabajando la educación ambiental, están estos conflictos desarrollados. Ya lo vamos a mencionar muy brevemente. También en nuestras cátedras están las corrientes pedagógicas a las cuales cada uno adherimos, ¿no? La corriente o la tradicional, o la psicología cognitiva, o la constructivista. Depende de dónde nos paremos, se van a generar cierto tipo de conflictos con ciertas profundidades o no. Y está también el conflicto de plantearlo desde lo disciplinar, desde lo interdisciplinar, desde la transversalidad o desde la inherencia, que Cristina bien mencionaba, la tacita de té. Esa inherencia, esa ubicuidad de la educación ambiental es fundamental y se da dentro de un marco de transdisciplinariedad, de traspasar los límites de cada disciplina. La interdisciplina, que nos vincula una disciplina con la otra, da un pasito más allá y nos permite pasar los límites de una disciplina hacia la otra para lograr esa ubicuidad del saber ambiental, ¿no? Del contenido disciplinar ambiental. Y esta necesidad de traspasar estos límites también se da en pensarnos no solo como provincia, como ciudad, como pueblo, como país, sino también pensarnos como continente, ¿no? Como América Latina. Y eso también da a la transversalidad y a la transdisciplinariedad dentro de la institución. No pensarme como determinado curso, determinado grupo de estudiantes para trabajar, sino también poder traspasar esos límites y pensarme como institución. La propuesta que al final le vamos a explicar de trabajo para esta primera clase, que tiene que ver con tratar de salirnos de nuestras disciplinas, tratar de salirnos de nuestras cátedras y poder pensarlo como institución, y a la vez tratar de traspasar esa institución para pensarlo como pueblo, ¿no? De lo local a lo global y de lo global hacia lo local también, para tomarlo en esta deconstrucción de una linealidad con la cual venimos acostumbrados a pensar, ¿no? La decolonización del pensamiento. Y en este pensarnos como Latinoamérica, volvemos a utilizar la palabra concebir, ¿no? Concebimos a las manifestaciones de la naturaleza como bienes naturales, como lo venimos repitiendo muchas veces, una mirada que se transmite por parte de las antiguas culturas de los pueblos originarios, como bien nombró Cristina, y por eso ocupábamos el lenguaje chaná para mencionar esta intención de desatarnos de nuestro pequeño terrenito, de contenidos, para tratar de traspasar a una sabiduría ambiental. En cuanto a la documentación de todos estos encuentros, no vamos a repasar todos, pero
sí algunos, es fundamental que nosotros hablemos un poquitito del Manifiesto por la Vida, ¿no? Por una ética de la sustentabilidad. Acá ya se está ocupando la palabra sustentable. Se produjo en Héctor, Colombia en el año... disculpa. ¿Perdón? Yo estoy pasándola. Entonces no sé por qué se traba. Bueno, sigo después a lo último, de alguna manera mi internet no me permite, yo lo estoy viendo, pero ustedes seguramente no. Digo para no extendernos mucho en el tiempo. Esta presentación, al igual que la de Cristina, van a estar subidas en el aula, así que ahí también la pueden ver. Si yo salgo de nuevo e intento recargar, nos vamos a demorar un poquito más en el tiempo. Decía lo del Manifiesto por la Vida, ¿no? El Manifiesto por la Vida fue en Colombia, en Bogotá, en julio del 2002. Se habla en este Manifiesto por la Vida, de una crisis del modelo económico y tecnológico que está globalmente adoptado, donde se produce, ¿no?, una subvaloración de las culturas alternativas contra todo lo que significa la diversidad cultural, ¿no es cierto? Y en este Manifiesto por la Vida se plantea que se hace necesario cambiar el modelo de desarrollo basado en un crecimiento que ha dado lugar a grandes desigualdades, a desigualdades sociales fundamentalmente, transformando gravemente el ambiente natural y poniendo en peligro todas estas manifestaciones de estos bienes naturales comunales. Algunas referencias de esta cuestión ambiental puntualizado en años, ¿no es cierto? En 1986 se oficializa el concepto de ecodesarrollo. Este concepto de ecodesarrollo es un término que acuña Maurice Strong, fue secretario de la Conferencia de Estocolmo en 1972 y fue primer director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así se lo mencionaba en aquel momento. El ecodesarrollo está basado en 3 pilares fundamentales. Uno es la autonomía en la toma de decisiones por parte de las diferentes localidades, los diferentes estados, digamos. La autodependencia, ¿no es cierto? La otra es la equidad y la prudencia ecológica. Y la tercera es un crecimiento cualitativo dirigido a armonizar los objetivos sociales y ecológicos con una gestión ecológicamente apropiada. Se sigue hablando de gestionar y se sigue hablando, estamos hablando de 1986, ¿no es cierto? En 1992 se institucionaliza este término de ecodesarrollo, también, se reemplaza este término de ecodesarrollo en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro por lo que es desarrollo sostenible. Y que digamos que lo estamos usando actualmente porque en 2015 la Organización de Naciones Unidas adopta un conjunto de objetivos de desarrollo sostenibles que son los ODS y que ustedes van a poder ver en la plataforma cuando la subamos, cuáles son esos diferentes compromisos, ¿no? Fundamentalmente el compromiso que busca conciliar el aumento de la producción con el respeto a los ecosistemas necesarios para mantener las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Una de las críticas que se realiza a esto es que todavía se sigue viendo al ambiente en este compromiso como, digamos, nos preocupamos, pero mientras tanto nos pueda dar todos los recursos para la habitabilidad de la Tierra. Es necesario que pongamos en debate esto, ¿no? Que pongamos en debate y podamos llegar a nuestras propias conclusiones en relación a estos compromisos. ¿Dónde están fundados? Si están fundados en todas estas dimensiones importantes que atraviesan la educación ambiental o puramente en la preocupación de sostener los recursos. Bien, en este marco actual es importante que hablemos de lo que significa una conciencia ambiental
para la formación de esta ciudadanía ambiental responsable. Gracias a esta conciencia ambiental se han logrado a nivel mundial muchas cuestiones en relación a la educación ambiental y que lograron llevar a una transformación significativa. Penge lo dice, ¿no? Dice que esta conciencia ciudadana y esta conciencia ambiental en muchos países llevó a la conformación inicial de cambios contraculturales importantes que todavía no llevaron a una transformación significativa. A largo plazo se pueden ver pequeños avances, pero no a largo plazo, porque este camino de una conciencia ciudadana y ambiental necesita de los plazos largos, políticas que tengan que ver con cambios repentinos y a corto plazo. De esta conciencia ambiental se ha logrado desarrollar concepciones integrales que logran esta interdisciplinariedad y que es fundamental que podamos llevarla a una transdisciplinariedad. Yo porque se está haciendo difícil que ustedes no vean los cuadritos que yo estoy mostrando, que ustedes puedan interpretar alguna de las cuestiones que quiero mostrarles, voy a ir un poquitito más rápido. En esta territorialización digamos, en lo fundamental que es partir de nuestra disciplina para poder llegar a una interdisciplina y desde esa interdisciplina lograr lo fundamental que es una transdisciplina atravesando los límites del saquito de té para poder teñir toda la institución, no sé si toda la institución, pero otras disciplinas con las cuales poder trabajar esta ubicuidad o esta inherencia del saber ambiental, reflexionar un concepto que en otras ediciones de la actualización Tirso Fiorotto compartió con nosotros, que es el concepto de atopía, ¿no? Es importante poder, si bien es importante llegar a lo global, partir de lo territorial y de la identidad de eso que es la territorialidad. Yo puedo hacer interdisciplina, yo puedo hacer transdisciplina si manejo mi disciplina. Si no, no la puedo hacer. Entonces, no estamos hablando de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad en desmedro de la disciplinariedad, porque es la base de este crecimiento hasta llegar a la transdisciplinariedad. Y en esto de atopía, Tirso Fiorotto decía que tengamos cuidado de poder estar incorporando saberes que corresponden a otra región, a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, nuestros chicos conocen mucho sobre los grandes felinos, pero no conocen mucho o no conocen sobre la territorialidad de nuestro gato montés. Uno de los grandes ejemplos que siempre Tirso colocaba. Este concepto de atopía es importante de poder reflexionar para llegar a una genuina situación de transdisciplina y de interdisciplina, ¿no? Esta religar que mencionaba Cristina en su alocución, en este contextualizar que también nos decía Tirso Fiorotto, es importante reflexionar lo que decía Morín, por ejemplo, ¿no? Un gran pensador que desde hace mucho tiempo viene escribiendo. Esta actitud para contextualizar de lo macro a lo micro y viceversa, los saberes ambientales se convierte en un imperativo para la educación ambiental. Esta actitud para contextualizar, para territorializar, tiende a provocar el surgimiento de un pensamiento ecologizante, que le da sentido y que sitúa a la educación ambiental, a los saberes ambientales, y lo transforma en un acontecimiento para nuestro estudiante. Un acontecimiento es algo que modifica nuestra subjetividad, y al modificar nuestra subjetividad, también modifica la subjetividad global, cultural, social, etcétera, ¿no? Y así en crecimiento. Los contenidos transversales son saberes inherentes, saberes ubicuos, que están ahí, que no los identificamos como contenidos específicos, sino que tiñen todo el currículum de su sabiduría, ¿no? La otra persona que seguramente va a estar
en la actualización, la doctora Silvina Corbetta, al hablar de la Ley Nacional de Educación, mencionada ya por Cristina también, ella decía que se hacen necesarias ciertas medidas. Planteo 3, que son muy fundamentales, perdón por la redundancia, que Silvina menciona, ¿no? Primero son los acuerdos interdisciplina, interinstitucionalidad, internacionales, interprovinciales. Esos acuerdos son fundamentales, partiendo siempre de nuestro propio territorio bien entendido y bien conocido. Las estrategias con las cuales podemos afrontar estos compromisos, ¿no? Y lo tercero es que si además queremos hacerlo coincidir con la noción de ambiente en clave de pensamiento ambiental latinoamericano, se deberán implementar esfuerzos para decolonizar estos contenidos curriculares. Y decolonizar no nos referimos solamente a contenidos o saberes que vienen desde afuera de nuestro país, sino también desde dentro, ¿no? Decolonizarlo desde culturas hegemónicas que por ahí se meten dentro de la escuela y darle lugar al saber de nuestros pueblos originarios y de nuestro territorio, ¿no? Acá sí me gustaría ver la posibilidad de poder después compartir esta imagen de alguna manera. Cristina habló al principio del profesor Galano y que está trabajando la la comarca del agua. En este desafío que fue tratar de desarrollar esta actualización dentro de lo que es la cultura del agua, el profesor Carlos Galano tuvo la amabilidad y la gentileza de poder compartir algo de material conmigo para poder adaptar esta pequeña ponencia con esto de la cultura de la comarca, ¿no? El término de comarca a lo largo de muchos, digamos, de muchos años en el diccionario de la Real Academia Española fue cambiando de significado, ¿no? Comarca, si vamos al diccionario, antiguamente se tomaba como un territorio fronterizo, aquello que delimitaba una línea imaginaria entre pueblo y pueblo. El distrito del contorno lo llama la RAE, ¿no? En 1780, ese es el concepto de la comarca, distrito del contorno. En 1792 cambia ese concepto de comarca el diccionario de la RAE, ¿no? La Real Academia Española, y habla de territorio que comprende un pueblo, pero con todos sus alrededores. Y comprendido así, una comarca no tiene límites precisos porque en realidad designa el área en donde una comunidad está viviendo. Y así es como desde nuestro saber ambiental debemos concebir a la educación ambiental dentro de nuestras diferentes cátedras, ¿no? Una comarca que no tiene límites precisos, porque en realidad va a designar el área en torno al elemento rasgo que lo identifica y que lo conforma. Por eso, en los mapas originarios, una comarca figura con el nombre sin establecer límites. Y ahí está lo de lo inter y de lo transdisciplinario. Tenemos que tratar en esto de advertir de no caer en estos posibles peligros, porque nuestra cultura occidentalizada, globalizada, presentó y presenta en la actualidad una falsa premisa que es la lucha entre los márgenes y el centro, lo cual se deviene en un determinismo social que siempre asoció a lo periférico con la barbarie, ¿no? Sin más, cito el título de bibliografía argentina, Civilización o Barbarie, ¿no? En esto que estamos hablando de los márgenes y el centro, ¿no? Y la diferencia que hay entre esto. Con esto termino, trabajar transdisciplinarmente, la cultura de la comarca, significa, y acá lo quiero leer porque son palabras del profesor Carlos Galano, trabajar la cultura de la comarca
en la cultura del agua, en palabras del profesor, dice, que sea una comarca, labrada en la pluridiversidad, que tenga sentido ético, estético, poético, epistémico y político, que esté basada en una racionalidad de vida, que aquellos límites que la establezcan sean los que se constituyan por los intereses de sus habitantes en lo referido al cuidado, a la preservación y al desarrollo del ambiente, de la naturaleza, de nuestros lugares de vida, que en definitiva es hablar de nosotros mismos, porque somos parte de eso. Proponemos revincularnos en territorio, mirar nuevamente, escuchar distinto, pensar posibilidades, alternativas, caminos de la periferia del contorno poco transitados, quizás olvidados o trivializados por un pensamiento homogenizante que siempre se fija en el centro, que siempre se fija en lo disciplinar, que le cuesta transdisciplinar, ¿sí? Que no permitan vislumbrar o vivir un nuevo despertar a un futuro mejor, en comunidad, cuidando de proponer e incentivar posibilidades de trabajo cooperativo y colaborativo, enfrentando la falsa premisa de la competitividad y el individualismo como progreso a futuro. Este videíto que compartió Carlos Galano conmigo como para tener material de mencionar estas pequeñas líneas con ustedes, también lo vamos a poner en disposición en el aula de recursos de la plataforma. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, no sé si ya quisieran los tutores empezar a transmitirnos preguntas. Si no, también nos tomamos un minutito para ir contestando nosotros en cuanto a cuestiones de cursado, como asistencias, actividades. Hablábamos hoy. Buenas, Cristina. Hola, Lautaro. Equipo. En relación a las consultas, por lo que hemos podido nosotros recabar, tienen que ver más con cuestiones de forma en cuanto a la presencialidad, perdón por la palabra, en cuanto a la asistencia, por un lado, cómo es la metodología que se va a evaluar, por otro, y por último, lo que tiene que ver con el trabajo final. Si puede ser por institución, puede ser por grupo, o bien puede ser de forma individual. Hasta ahora eso, y bueno, las felicitaciones a ambos por sus ponencias, en el cual requieren para poder trabajar los PowerPoint de cada uno. Sí, con gusto. Los PowerPoint van a ser subidos a la plataforma. Les avisamos también a todos los postitulandos que ya está esta clase cargada en el aula, ya está también la actividad cargada y lo que es más, está cargada la bibliografía obligatoria y la bibliografía complementaria. Y los links también de las normativas que nosotros hemos desarrollado. Si te parece, Héctor, comienzo a comentarles cómo hemos pensado la propuesta. No es fácil convertir una propuesta, que esta es la quinta cohorte que venimos en formación de postitulado en educación ambiental, de convertirla a una versión virtual, pero en ese sentido nosotros pensamos que cada conferencia magistral que comienzan a partir de mañana, cada conferencia va a tener una actividad final que ustedes la realizan en la plataforma, una actividad final sencilla, preparándonos en cada una de las clases, porque cada clase se ha pensado para desarrollar una categoría en especial. Hoy ustedes en la clase de hoy desarrollaron 3 categorías: la concepción de educación ambiental, la concepción del concepto ambiente. ¿Qué concepción o cómo vamos a entender al agua? La vamos a entender al agua como un recurso hídrico, la vamos a tener como un bien comunal, y las concepciones pedagógicas que acaba de desarrollar Héctor. Esas concepciones pedagógicas desde las que van a abordar sus actividades y su propuesta final. La propuesta final, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado? Un proyecto institucional, un proyecto que puede ser en una propuesta didáctica, en una propuesta educativa, puede ser una revista,
puede ser un video, es decir, un proyecto. Sí tiene que tener algunas condiciones, como por ejemplo, interdisciplinario. Varios colegas, varias disciplinas trabajando juntas. O sea que sí es grupal. Esa, como respuesta a la pregunta, sí es grupal. Es más, si pueden lograr un enriquecimiento de varios espacios curriculares, sería excelente. Y desde ese proyecto, lo que ustedes deben pensar es una aplicación a la institución por la que se inscribieron. Todos saben que fueron inscritos por sus rectores, los rectores tomaron diferentes criterios para formar a sus equipos docentes, algunos han formado porque ya estaban en determinado proyecto, otros por una simple elección, pero la idea es que sus rectores han confiado en que ustedes como parte del personal de la institución van a volcar esto a una propuesta institucional. Que no la pensemos para aplicar en este 2021 tan complejo, pensémosla para el 2022. En ese sentido, es un proyecto, en ese proyecto ustedes deben ver cómo lograr transversalizar la dimensión ambiental en la institución. Decía Héctor, bueno, no en toda la institución, en algunos espacios. Yo digo no, Héctor, digo sí, en toda la institución. Vamos a ver si podemos lograr instituciones en clave ambientales, en clave de eticidad ambiental. Instituciones que formen un ciudadano ambiental, nuevos ciudadanos. Instituciones que entiendan que educar es un acto político y que la educación ambiental no es neutra. Es una educación que es ideológica, que es política, que es transformadora de realidades. Desde este sentido, pensar en proyectos interdisciplinarios que pueden ser, no sé, desde el kiosco sustentable, desde la construcción de un biodigestor, desde una revista, desde una radio, desde un proyecto de articulación intercátedras. Hay un montón de propuestas que sin duda alguna a ustedes se les va a ocurrir. Lo que sí, cada una de las actividades, esta es la primera actividad, en esta primera actividad lo que nosotros les estamos pidiendo es si pueden definir con qué compañeros, con qué docentes, con qué colegas van a trabajar. Se ha intentado en las plataformas, ustedes están en aulas, hay 4 aulas funcionando. Esas 4 aulas lo que se buscó es agruparlos por instituciones. Es decir, que los que estén, los formadores y los coformadores que estén por un instituto de profesorado están juntos en el aula. Entonces, en ese sentido, trabajar juntos. Sí, Héctor, dale. Cristina, perdón, porque estoy viendo una de las preguntas en YouTube que es de cuántos integrantes. Algo muy concreto. Los institutos que tienen, formación docente y que también tienen tecnicaturas, inscribir 4 docentes. 2 docentes por el instituto y 2 docentes coformadores. Y aquellos institutos que son puros técnicos pudieron inscribir 2 docentes formadores. A su vez, hay institutos que en algunas localidades hay más de un instituto. Tendrían que ver si se puede trabajar. Realmente sería muy bueno, si son de la misma localidad, atendiendo al análisis de su territorio, y si no, dentro del propio instituto, ¿no? Pero atendiendo al análisis de las características de su lugar, de su territorio. Entendemos, Héctor, que lo que querés decir es que puede ser de 4 integrantes, de 6 integrantes o de más si es entre varias instituciones. Yo lo vería pertinente decir, hay institutos que han inscrito 4, se hace complicado hacerlo de muchos, digamos, también, porque hay que trabajar con otros y más desde la virtualidad. Pero bueno, estamos abiertos a verlo, a ver el proyecto, también acompañarlo en el diseño del proyecto. Cuando lo estén pensando nos puedan preguntar y en ese sentido no va a haber problema de poder orientarlos. Excelente. Entonces, bueno,
Por lo pronto es grupal. Ante la propuesta que se realice del tema a abordar o del conflicto a abordar, podemos considerar la cantidad. Lo que sí es importante, si pueden desde esta primer clase ya ponerse a pensar cuál es el tema específico que les va a interesar en relación al agua. Sabemos lo que es la provincia de Entre Ríos. Tenemos muchos conflictos en este momento. Tenemos desde lo que es contaminación de las napas freáticas por agroquímicos, tenemos el problema de la hidrovía. Es una provincia que tiene maravillosas construcciones, Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia con ley antirrepresas. Y eso es un logro de la gente, del pueblo, de los pescadores, de los docentes. Tenemos todo lo que ha sido la lucha docente en el tema de las pasteras en Gualeguaychú. Es decir, tenemos un montón de temáticas para abordar. Tenemos temática de la importancia del agua en los seres vivos, todo lo que ha pasado con los humedales, las bajantes del río Paraná, lo que está pasando con el río Uruguay, la represa que tenemos en el río Uruguay, todas esas cuestiones de acuerdo a cómo nos influyen en nuestra institución o si de repente se pueden transformar en un motivo para impulsar construcciones pedagógicas. Siempre decimos que no es un tema de que los educadores ambientales debamos resolver el problema del conflicto ambiental. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es transformar ese problema, ese conflicto ambiental, en un problema pedagógico. Nosotros tenemos problemas pedagógicos que resolver. Interpretación de consignas, lecturas, interpretación, resolución de problemas. Tenemos un montón de problemas pedagógicos para resolver. En ese sentido, el conflicto ambiental debe transformarse en una estrategia pedagógica para resolver también problemas en la institución. Es decir, que lo que estamos sugiriendo es que primero tienen 15 días para esta primera actividad, hay que entregarla el 4 de junio. El 4 de junio, 15 días, y se sube por la plataforma. Es decir, es algo pequeño, 500 palabras, donde lo que nos interesa es que ustedes ya digan, bueno, estamos interesados en tal temática, pueden cambiar, por supuesto, pero si ya definen en el primer trabajo, se van a dar cuenta que cada clase le va a construir categorías para resolver su proyecto final. En esta primera expresión donde ustedes nos van a contar en un desarrollo pequeño de 500 palabras cuál es el tema que les interesa, si van a trabajar entre matemática y lengua, historia, geografía, ciencias sociales, lo que nos interesa es que ya quede claro tres concepciones en particular. Concepto de ambiente, concepto de educación ambiental, concepción pedagógica desde la que se va a abordar y cómo vamos a estar entendiendo al agua. El agua como un recurso meramente económico, como un input económico, o la propuesta que nosotros estamos impulsando del agua como derecho. Esas son posiciones que es necesario empezar a definir y sería muy importante que ustedes en el grupo que conformen la puedan definir. Esa es la primera actividad. No recuerdo otras preguntas, estábamos con actividades grupales. El proyecto, esto se aprueba por actividades en el foro, actividades que se resuelven por cada clase, tienen el acompañamiento de los tutores, ellos los van a acompañar si ustedes no pueden resolver las actividades o las van a ir transmitiendo a los profesores y se aprueba con un proyecto institucional final. Cristina, hay gente que está buscando pares en el YouTube, están preguntando quiénes son de Villaguay, quiénes son de la técnica 2 de Gualeguaychú y demás. Eso dentro de la plataforma, una vez que puedan entrar todos a la plataforma, van a tener la posibilidad de contactarse entre ustedes vía la mensajería interna de la plataforma. Así que también, aparte del YouTube, está la plataforma como para poder comunicarse, lo que enriquece mucho, digamos, el transcurso del cursado, ¿no? de esta actualización. Si vos me permitís, Cristina, quiero comentarles algo muy cortito.
si puedo llegar a presentar, sí, creería que sí. Algo muy cortito. Esa es la Alegorías de Entre Ríos. Ese es el cuadro que está presente en el Colegio de Concepción del Uruguay. Dado esto que explicamos al principio, este año dentro de la actualización va a estar presente una galería fotográfica en donde fotógrafos de nuestra provincia van a tener la posibilidad de Bien. Sí, ahí yo la estoy viendo como que está compartida. Bueno, igualmente, hay una galería fotográfica, o va a haber una galería fotográfica que se va a habilitar ya en próximos días, en donde fotógrafos a lo largo de la provincia van a poder exponer algunos trabajos, fotógrafos profesionales y algunos amateurs, van a poder exponer algunos trabajos en relación a la cultura del agua. Que esto va a ser utilizado también como recurso para el cursado de la actualización. Una pequeña aclaración que consultan acá. Walter Ridolfi dice: el texto de 500 palabras es el mismo en todos los integrantes del grupo. En relación a ello, quisiera comentarle que cada uno de manera individual debe responder la consulta en cuanto a mandar el mismo trabajo, pero cada uno lo debe enviar. Se lo plantea de esa forma para que la plataforma tome que cada uno viene realizando las distintas acciones, independientemente de que sea el mismo trabajo grupal. Pero dentro de ese texto poner a los integrantes del grupo. No sé si quedó claro. Es decir, si hay un grupo de 5 personas, las 5 personas de cada una de manera individual debe subir ese texto y dentro de ese texto poner con quién forma parte del grupo. Gracias, Lautaro. Sí, así es. Cada actividad, una vez que ustedes definan su grupo, se hace grupalmente. Se hace grupalmente. Pero por favor, subir la misma actividad individualmente. Porque recuerden que ustedes están trabajando en una plataforma del Infot y esa plataforma es automática y a nosotros nos va diciendo qué alumno está cumpliendo las actividades. Si ustedes no suben una actividad, aunque sea igual a la de su compañero, si es un trabajo en grupo, nos está faltando la actividad de ustedes. Si no se completa la cantidad de actividades, no se puede acceder al trabajo final. Así que sí, es así. Recuerden también, para los que están pidiendo la resolución, que esta propuesta de postitulado fue aprobado por resolución 10.081 del Consejo General de Educación. Está reconocido como un postítulo de 300 horas cátedra y en relación a eso es el puntaje para lo que están preguntando. Héctor, ¿querés hacer un comentario? No, está bien, Cristina, si no hay más preguntas. No. El resto de los tutores, Gabriel... Digamos, sí, pero tienen que subir, como bien dijo Lautaro y Cristina, individualmente el trabajo, ¿sí? Y mencionar también que están haciendo con colegas de otras aulas para que los tutores puedan compartir la corrección, porque si bien los criterios son los mismos, son personas diferentes los tutores y por ahí alguien se generan ciertas suspicacias cuando alguien hace una devolución a uno y hace una devolución a otra aula con algunas pequeñas diferencias, como para poder hacer un trabajo evaluativo en conjunto, ¿no? Hay que avisar si pertenecen a otras aulas. Perdón, Cristina, sí. Las clases son cada 15 días. Cada 15 viernes y cada 15 sábados. Todos los viernes de 3 a 5 y los sábados de 10 a 12.
También en la plataforma, donde dice hoja de ruta, tienen el cronograma de las clases y los profesores. En la plataforma ya todos tienen acceso a la plataforma, pueden buscar en hoja de ruta y ahí tienen las fechas de clase. Sí, Héctor. No, iba a decir que esa información fue remitida por los mails de inscripción a los institutos. El cronograma con el flyer y los links de inscripción. Ahí están todos los días y los horarios de cursado. Claro, la idea era que se inscriban aquellas personas que iban a poder asistir a las clases virtuales y a las conferencias magistrales, porque había muy pocos cupos, había mucha demanda, entonces la idea era que sepan las fechas con anterioridad para que los que se inscriban lo hagan a conciencia y no ocupar un lugar que tal vez lo necesitaba otro colega. Por eso se mandaron las fechas con anticipación. Están en los institutos de profesorado y ahora ustedes también las tienen en la plataforma. Por favor, también es importante destacar que cada uno va a poder completar sus datos o revisar los datos que tienen. Es sumamente importante que se fijen que su nombre, su número de documento, el instituto por el que se inscriben estén bien. Y agradecemos, por favor, que sea muy claro y muy precisa la departamental a la que hay que enviar los certificados. Porque si están haciendo una suplencia en un lugar y quieren el certificado en otra departamental, es importante que eso ya esté aclarado en los datos de ustedes, por favor. Adelante, Elizabeth, ¿querés hacer una pregunta? Hola Cristina, sí, ahí están preguntando si el link para ingresar hoy es el mismo para ingresar mañana. Eso voy a dejar que responda Gabriel o César. Muchísimas gracias, chicos. Si no hay más preguntas, nosotros vamos a ir despidiéndonos hasta mañana a las 10 de la mañana, donde vamos a contar con una conferencia del licenciado Guillermo Prioto, actual director de Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El tema que él va a desarrollar es el pensamiento complejo y el agua en todos los procesos de vida. ¿Alguna pregunta, consulta? Bien, entonces nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Cualquier consulta estamos a su disposición a través de la plataforma. Agradecemos a los profesores, colegas de esta propuesta que nos han acompañado con un gran compromiso precisamente para interiorizarse de cuáles son las líneas y las políticas educativas de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos. Gracias a los tutores y a todos ustedes por disponer de un viernes y un sábado para su formación, tiempos que quitamos al descanso y a la familia. Esto es realmente un compromiso enorme de todos los formadores que nos están acompañando en la propuesta. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana con la disertación del licenciado Guillermo Prioto. Hasta mañana.